Elisa respiraba el alma de la tierra. Su infancia se tejía con el aroma persistente de la maleza seca que crujía bajo sus pies descalzos y la dulzura de la tierra mojada después de cada lluvia esporádica en el corazón árido del Sertao de Minas Gerais. No era un paisaje, era un personaje más en su vida, un testigo silencioso de su humilde existencia. Su hogar era un pequeño barraco de adobe, cuyas paredes agrietadas, remendadas con una mezcla de barro y paja, eran un testimonio de la tenacidad de sus padres, don José y doña Clara. Cada teja de amianto sobre sus cabezas parecía susurrar historias de sueños postergados y esperanzas renovadas con cada amanecer. El horizonte de Elisa no se extendía más allá del denso maizal que rodeaba su aldea ni del implacable sol que gobernaba sus días, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras incandescentes al atardecer. La riqueza material era una fantasía lejana. La lamparilla de queroseno era su sol particular en las noches interminables sin electricidad, proyectando sombras danzantes sobre las superficies rugosas de la pared. El agua fresca, un tesoro en esa tierra sedienta, se conservaba en una tinaja de barro, sudorosa por la evaporación, símbolo de una batalla constante contra la aridez. Don José y doña Clara, ambos con sus cuerpos marcados por el trabajo inclemente de la roca, el lomo doblado bajo el peso de las cosechas y la fatiga, eran la encarnación viva de la pobreza. Sus rostros, surcados por arrugas prematuras, contaban historias silenciosas de sacrificios y resiliencia. Elisa, desde su corta edad, comprendía que el cansancio de sus padres era un impuesto cruel que la vida cobraba a los desfavorecidos. La injusticia, para ella, no era un concepto, era la visión diaria de esas manos endurecidas y esos ojos que, a pesar de todo, nunca perdían un brillo de amor. A los 7 años, su mundo se expandió más allá del maizal y el barraco. Fue el día en que cruzó el umbral de la escuela de la aldea, un espacio modesto de una sola aula donde todas las edades se entrelazaban bajo la tutela de una única figura, doña Lucia. La maestra, con sus gafas siempre posadas en la punta de la nariz y una sonrisa que era capaz de encender las chispas de la curiosidad más profunda, notó algo extraordinario en Elisa. Mientras los otros niños se esforzaban por descifrar las palabras impresas, los ojos castaños de Elisa no solo leían, ellos las devoraban, las absorbían con una avidez inusitada. Había en su mirada una sed insaciable por comprender el mundo más allá de su aldea. Doña Lucia, con su sensibilidad innata, le confió un tesoro más allá de los libros de texto, una gastada colección de fábulas, sus páginas amarillentas y con el inconfundible aroma a moho. Para Elisa, esas hojas no eran simplemente papel viejo, eran portales mágicos, ventanas hacia universos inexplorados. Cada historia, cada lección moral, alimentaba una creciente convicción en su corazón infantil. Empezó a vislumbrar que la injusticia, esa realidad palpable en el agotamiento de sus padres y la precariedad de su comunidad, tal vez no era una condición inmutable. En esas fábulas, y en las palabras de doña Lucia, Elisa encontró la primera chispa, el primer indicio, de que existían caminos para desafiar, e incluso para remediar, las desigualdades del mundo. Un germen de vocación, aún sin nombre, comenzó a brotar en su joven espíritu, alimentado por la esperanza que se escondía entre las líneas de cada relato. La idea de que el conocimiento podía ser una herramienta, un arma pacífica contra el desequilibrio, se anidó en lo más profundo de su ser, esperando el momento de crecer y florecer. A los 10 años, la incipiente ambición académica de Elisa comenzó a chocar de manera brutal con la dura realidad económica de su familia. Su mente, sedienta de nuevos desafíos, se sentía estancada, limitada por el material didáctico rudimentario que la pequeña escuela podía ofrecer. Ella anhelaba un conocimiento más profundo, específicamente el imponente gramática completa de portugués, un volumen grueso que, en su mente, representaba la llave para desbloquear el siguiente nivel de su educación. Sin embargo, ese libro era un tesoro inalcanzable. Costaba el equivalente a una semana de extenuante trabajo de su padre bajo el sol, una suma que para ellos, que vivían al día, era una auténtica fortuna. El sacrificio que selló su destino vino de la persona que más amaba. Un día, doña Clara, su madre, la llamó. Había en su voz una mezcla de resignación, melancolía y una inquebrantable firmeza que Elisa nunca había escuchado. En sus manos callosas, ásperas por el sol y la tierra, sostenía un pequeño objeto. Era un broche de plata, cuya piedra azul, antaño vibrante, estaba ahora descolorida y opaca por el paso del tiempo. Era la única joya, el único objeto de valor sentimental, que doña Clara poseía, una herencia transmitida por su propia abuela, un vínculo tangible con el pasado familiar. Con los ojos anegados por la emoción contenida, pero con una resolución que imponía respeto, lo entregó a Elisa. «Vendí el broche, hija», le dijo su madre, su voz apenas un susurro cargado de significado. «Esa plata es para que compres tu libro, tu gramática. Pero prométeme algo, mi niña, no lo desperdicies. Cada página, cada palabra que aprendas, lleva el esfuerzo,
la esperanza y el sacrificio de nuestra historia. El peso de aquel broche, ahora transformado en el dinero necesario, se sintió para Elisa más grande que cualquier cantidad de oro. No era solo el valor material, era el sacrificio tangible de una herencia familiar, la materialización del amor incondicional y de la esperanza depositada por 3 generaciones en sus manos. Elisa compró el libro. La sensación de sus páginas nuevas, su olor a tinta y papel, eran un bálsamo para su alma. Al abrirlo, bajo la luz parpadeante de la lamparilla de queroseno, no solo vio reglas y verbos. Vio el sudor de su padre, las manos de su madre, el legado silencioso de su abuela. En ese instante, supo que su camino no era solo suyo, sino la carga y el honor de su estirpe. Allí, entre las sombras que danzaban en las paredes de adobe, Elisa hizo un juramento silencioso y eterno. Ese esfuerzo, el sacrificio del broche, sería el combustible inagotable de su ascenso. La recompensa, comprendió, no sería meramente personal, sería la redención, el honor, y la promesa cumplida para toda su familia. El estudio dejó de ser un simple placer infantil, se convirtió en una misión sagrada. A los 14 años, el avance hacia la escuela secundaria exigió la primera gran ruptura con su hogar y su tierra. Elisa tuvo que mudarse a casa de una tía en la periferia de la ciudad vecina, un entorno caótico y ruidoso, muy diferente al tranquilo silencio del Sertao. La vida allí se convirtió en una rutina implacable y agotadora, estudiar por la mañana en la escuela pública, y por la tarde, sus pequeñas manos limpiaban incansablemente los suelos, las vitrinas y los baños de la única tienda de utilidades de la región. Su salario, magro y escaso, apenas cubría sus necesidades más básicas, apenas lo suficiente para no ser una carga para la tía que la acogía. El verdadero estudio, la inmersión profunda en los conceptos jurídicos e históricos que forjarían su mente, solo podía ocurrir después de las 10 de la noche. Cuando la casa de su tía y la periferia finalmente se sumergían en el silencio, un silencio apenas roto por el murmullo lejano de los grillos, Elisa entraba en acción. En una pequeña habitación en la parte trasera, con las paredes húmedas y frías, encendía una vieja bombilla de 40 vatios. Esta luz tenue, amarillenta y apenas suficiente, era el antónimo del sol abrasador de su Sertao, pero se convirtió en su baliza más fiel. Inclinada sobre libros prestados y fotocopias desgastadas, sus ojos seguían el rastro de cada línea, cada concepto complejo. El cansancio era una sombra constante, un enemigo traicionero que amenazaba con cerrarle los párpados y robarle horas de vigilia, pero su obstinación era una armadura de acero. Elisa transformó la penumbra de la madrugada en su santuario académico, un espacio donde la mente reinaba suprema sobre el cuerpo agotado. Dormía pocas horas, a menudo despertando rígida por la postura y el frío, pero lo hacía con una certeza inquebrantable. Aquella luz parpadeante y débil no era el reflejo de su miseria actual, sino el faro luminoso que la guiaría fuera de la oscuridad. El conocimiento que absorbía, palabra por palabra, página por página, era el cemento indisoluble de su futura libertad y la prueba de que el esfuerzo era su único privilegio. El punto de inflexión decisivo, el momento epifánico que transformó la ambición difusa de Elisa en una vocación ardiente e ineludible, ocurrió durante un evento cívico rutinario en el austero auditorio de la escuela secundaria. La sala, generalmente reservada para monótonas asambleas y presentaciones de trabajos escolares, se vistió de una solemnidad inusual para recibir a la figura invitada de honor, la jueza de la comarca, la doctora Elena. Elisa, como era su costumbre, se había sentado discretamente en la última fila, buscando evitar las miradas y la presión social, con su mente ya agotada por las horas de estudio y trabajo. No esperaba más que otra aburrida disertación sobre legislación local. Sin embargo, desde el momento en que la doctora Elena cruzó el umbral del estrado, algo en el aire cambió.
Su figura era imponente, pero no por arrogancia, sino por la serena autoridad que emanaba de su presencia. Vestía una toga negra de paño pesado, un traje que parecía absorber toda la luz y el ruido trivial de la sala, dejando solo el silencio expectante. Elisa observó con una fascinación hipnótica. La toga no parecía solo un uniforme, sino un manto ancestral, un escudo protector. La doctora Elena no se limitó a discursos técnicos ni a citar códigos legales. Habló con una voz clara, grave y resonante, una voz que no gritaba poder, sino que susurraba convicción. Su tema era la equidad, la justicia como la herramienta más noble para nivelar las diferencias abismales y proteger a los más vulnerables, a aquellos que ni siquiera sabían que tenían derechos. Fue entonces cuando comenzó a narrar casos reales, la historia de un anciano desalojado por un tecnicismo legal, la desesperación de una madre sin recursos buscando amparo contra la violencia, la explotación laboral de trabajadores rurales sin voz. Elisa sintió que cada palabra de la magistrada era una flecha dirigida a su propio corazón y a su memoria. En la descripción de esos rostros desfavorecidos, ella reconoció la fatiga silenciosa de su padre, don José, la preocupación constante y el estoicismo de su madre, doña Clara, la vulnerabilidad de toda su comunidad, silenciada por la falta de recursos y conocimiento. La injusticia que la jueza describía no era una abstracción jurídica para Elisa, era la realidad palpable que había respirado en su infancia. Sintió un escalofrío profundo que le recorrió la espalda. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, no de tristeza, sino de una súbita y abrumadora claridad. Comprendió que el propósito de su incesante estudio, la razón de las madrugadas bajo la lámpara de 40 vatios, no era simplemente salir de la pobreza. Era adquirir el poder, la autoridad legal y moral, para combatir la injusticia desde adentro. La toga, en ese instante, dejó de ser un simple atuendo para convertirse en un símbolo sagrado. Para Elisa, era el manto que confería la autoridad moral para no solo defender, sino para juzgar y corregir los rumbos torcidos de la sociedad, garantizando que aquellos que habían sido históricamente silenciados por la adversidad finalmente encontraran voz, refugio y equidad en la ley. La jueza no era solo una profesional, era una combatiente por la dignidad humana. Elisa se levantó de su asiento en la última fila, sintiendo que un peso invisible, pero poderoso, se había asentado sobre sus hombros. En ese momento, en medio del auditorio, el derecho trascendió la categoría de una disciplina fascinante para convertirse en el único camino existencial posible. A los pies de aquel estrado, bajo la luz tenue que reflejaba el brillo de la toga de la doctora Elena, la joven Elisa hizo una promesa silenciosa e inquebrantable a su propia alma: un día, sin importar el sacrificio o el costo, ella también vestiría ese manto, encarnando la justicia que tanto anhelaba para los suyos. Su vocación se había revelado en toda su magnitud, un destino forjado por la carencia y templado por el fuego del deseo de reparación social. Su vida, a partir de ese instante, tenía un propósito único e inmutable: la magistratura. El sueño de ingresar a la prestigiosa Universidad Federal de Derecho de la capital era, para Elisa, más que una meta académica, era la materialización de su juramento, la única puerta de escape del ciclo de la pobreza y la realización de la promesa hecha sobre el sacrificio del broche. Sin embargo, este sueño se alzaba ante ella como una fortaleza inexpugnable, una muralla construida no solo con méritos, sino también con el privilegio y los recursos que a ella le eran negados. La competencia era brutal, y sus adversarios contaban con los mejores cursos preparatorios, profesores particulares y material didáctico actualizado, lujos que ella solo podía ver a través de las vidrieras de las librerías. El arsenal de Elisa era precario, los libros viejos de la biblioteca pública,
conseguidos tras largas esperas en filas tediosas, fotocopias de baja calidad que ella pegaba meticulosamente con cinta adhesiva para que no se desarmaran, y, sobre todo, una disciplina férrea forjada en las madrugadas solitarias. Ella entendía que, donde le faltaba dinero, debía suplirlo con tiempo, esfuerzo y voluntad inquebrantable. Estudiaba cada hora que no dedicaba a trabajar, cada minuto robado al sueño. Su mente se había convertido en un laboratorio donde destilaba la esencia de cada concepto, pues no podía permitirse el lujo de la distracción o la superficialidad. Llegó el día del primer examen de ingreso. La atmósfera en la universidad era tensa, impregnada de ansiedad y de la sutil arrogancia de los estudiantes de clase alta. Elisa sintió, por primera vez, el peso abrumador de su origen. Su ropa modesta y su acento del interior la hacían sentir como una impostora. A pesar de su intensa preparación, le faltaba la malicia de la prueba, la familiaridad con el formato y la cultura de los exámenes de élite. Cuando se publicaron los resultados, su nombre no estaba en la lista de aprobados. Lo que obtuvo fue una puntuación humillante, una cifra tan baja que la arrojó a un pozo de desesperación. La derrota fue un golpe físico, un fracaso que sintió hasta la médula de sus huesos. Elisa no quiso volver a casa de su tía de inmediato. Encontró refugio en el ruidoso y anónimo baño de la estación de autobuses, donde se permitió llorar en secreto. Las lágrimas que derramó no eran solo de tristeza, sino de la más pura frustración, el sentimiento amargo de haber defraudado el sacrificio de sus padres y la promesa que se había hecho a sí misma. La idea de que su origen humilde era un grillete que no podía romper se le presentó como una verdad cruel e inmutable. Sin embargo, ese llanto duró solo una mañana. Al día siguiente, la humillación se transformó en el combustible más feroz de su vida. La derrota no la doblegó, la afiló. No volveré a fallar, se dijo con una firmeza que resonó en el silencio de su alma. Tomó una decisión radical, tenía que eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con su tiempo de estudio. Cambió el trabajo de limpieza por el turno de madrugada en una panadería. Su jornada laboral comenzaba a las 2 de la madrugada, amasando pan y horneando dulces mientras la ciudad dormía. El esfuerzo físico era brutal, pero tenía un premio: salir a las 8 de la mañana y tener las mañanas y tardes totalmente libres para el estudio en casa. Su vida se convirtió en un ciclo de privación, sueño mínimo y esfuerzo máximo. La masa de pan que amasaba se convirtió en un símbolo de su propia voluntad. Debía ser trabajada con fuerza, disciplina y tenacidad para adquirir la forma deseada. Durante el segundo año de preparación, Elisa ya no estudiaba solo para aprobar, estudiaba para vengar la humillación de la primera vez y para honrar el sacrificio de su familia. Su enfoque era quirúrgico, su determinación, férrea. Cuando llegó el momento del segundo examen, estaba lista. Ya no era la misma joven asustada. Era una combatiente forjada en la disciplina. Meses después, cuando el teléfono sonó en la casa de su tía y la voz robótica, pero gloriosa, confirmó su aprobación en la difícil facultad de Derecho, el grito de euforia de Elisa no fue solo suyo, fue el eco liberador de la esperanza de toda su familia y comunidad. El primer gran salto, la superación de la barrera educativa, estaba consumado. Era la dulce venganza del esfuerzo tenaz contra la escasez de oportunidades y la prueba irrefutable de que la adversidad puede ser la mejor maestra. Llegar a la Facultad de Derecho de la capital fue, para Elisa, como ser transportada de golpe a un país extranjero, un universo de privilegio, sofisticación y reglas no escritas que ella no conocía. Dejó atrás las paredes de adobe y la tenue luz de su lámpara de 40 vatios para adentrarse en pasillos de mármol pulido,
bibliotecas con estanterías interminables y aulas climatizadas. El contraste era abrumador. Elisa, con su carpeta desgastada heredada, su ropa sencilla que denotaba el origen humilde y su acento inconfundible del interior, se sintió inmediatamente como una extraña, una intrusa en un círculo social cerrado y exclusivo. Sus compañeros, en su mayoría hijos de la élite de la capital, futuros herederos de grandes despachos de abogados, de industrias o de influyentes figuras políticas, hablaban con naturalidad de viajes internacionales durante las vacaciones, de coches importados como regalos de cumpleaños y de la presión de elegir entre el club de polo o el de country para el fin de semana. Para Elisa, cada conversación casual era una lección de sociología sobre la desigualdad, un recordatorio constante de la brecha económica y cultural que la separaba de ellos. Rápidamente se dio cuenta de que el privilegio no solo venía en forma de dinero, sino en una ventaja cultural y lingüística. Sus compañeros ya poseían un vasto vocabulario jurídico, una familiaridad con el derecho romano y una comprensión instintiva de las complejidades del sistema legal, información adquirida no en la universidad, sino en las cenas familiares y las conversaciones de cóctel. Elisa tuvo que empezar de cero, luchando por asimilar no solo la teoría, sino también el idioma no verbal, los códigos de conducta y la jerga académica que sus compañeros daban por sentados. Sintió el peso de ser una becaria, una joven etiquetada por su origen humilde, a pesar de haber ingresado por mérito propio. Sin embargo, Elisa no permitió que la intimidación o la envidia se anidaran en su corazón. En lugar de competir en el campo del estatus social o los recursos, decidió competir con el único activo que poseía en abundancia, su voluntad inquebrantable y su hambre voraz de saber. Ella no tenía una cuna de oro, pero tenía una determinación de acero. Mientras sus compañeros podían permitirse el lujo de la distracción, de las fiestas universitarias o de estudiar solo lo justo para aprobar, Elisa se autoimpuso un régimen de estudio monástico. Se instaló en una ruidosa y compartida residencia estudiantil, pero su verdadero hogar era la vasta y silenciosa biblioteca de la facultad. Pasaba allí, religiosamente, 10 o más horas al día, desde la apertura hasta el cierre. Se sumergía en los volúmenes, leyendo no solo el material obligatorio, sino también las obras complementarias, los comentarios de la doctrina y la jurisprudencia que sus compañeros ignoraban. Elisa no leía para memorizar, leía para comprender la arquitectura profunda del derecho, para desmantelar y reconstruir cada concepto legal en su propia mente. Sus cuadernos se convirtieron en obras de arte de la disciplina, impecables, meticulosamente organizados, con resúmenes detallados y esquemas conceptuales que demostraban una comprensión superior de la materia. Si le faltaba el bagaje cultural, lo compensaba con una profundidad intelectual inigualable. Pronto, el fruto de su esfuerzo comenzó a ser evidente. En los debates de clase, sus intervenciones eran concisas, profundas y brillantes. Sus exámenes escritos eran los más pulcros y exhaustivos de la clase. De ser vista como la chica del interior reservada y silenciosa, pasó a ser reconocida como la referencia silenciosa del grupo, la alumna a la que los propios hijos de abogados acaudalados acudían para que les explicara los conceptos más complejos del derecho administrativo o constitucional. Elisa había ganado la batalla contra el privilegio. Había demostrado, con la fuerza de su intelecto y la tenacidad de su espíritu, que la fuerza de la dedicación y el hambre de conocimiento superan, con creces, cualquier ventaja otorgada por el lugar de nacimiento. La universidad no solo le estaba enseñando leyes,
le estaba enseñando que el mérito es la verdadera moneda de cambio en la vida, siempre y cuando se le acompañe de un esfuerzo sin límites. Su resiliencia era su mayor victoria en ese nuevo y hostil ambiente. Elisa estaba en la cúspide de su formación académica. Mientras que muchos de sus compañeros de clase, hijos de familias acomodadas, optaban por asegurar prácticas bien remuneradas en ostentosos bufetes de abogados corporativos, especializados en fusiones y adquisiciones o en derecho tributario para grandes empresas, la elección de Elisa fue un acto de coherencia visceral con su juramento silencioso. Su destino fue la defensoría pública, el último bastión legal para aquellos que no tienen voz ni recursos. Este no era un ambiente de aires acondicionados y café gourmet, era el frente de batalla de la justicia social. Desde el primer día, Elisa se encontró inmersa en una realidad cruda y sin filtros. El ambiente de la defensoría era denso, impregnado del olor a papel viejo, café recalentado, sobre todo, de la desesperación contenida de la gente. Las salas de espera estaban siempre abarrotadas por una fila interminable de rostros marcados por la adversidad. Ancianos que luchaban por una pensión miserable, madres solteras tratando de obtener una cuota alimentaria, familias enteras enfrentando desalojos forzosos por no poder pagar la renta. Y trabajadores rurales explotados a quienes se les negaban sus derechos básicos. Fue allí donde la fría teoría del derecho que había estudiado en los libros pulcros de la biblioteca adquirió el sabor amargo de la realidad. Elisa no era solo una practicante, se convirtió en una confidente, una traductora de la ley al lenguaje de la calle. Su rutina diaria consistía en escuchar, tomar notas con paciencia infinita y luego intentar aplicar los complejos artículos del código a las situaciones de vida o muerte de sus asistidos. Ella, que ya conocía la pobreza, ahora entendía su dimensión jurídica. Aprendió que la injusticia no solo se manifestaba en la falta de dinero, sino en el silencio que la ley imponía a quienes no podían pagar un abogado. Un caso en particular marcó a fuego su alma. Una madre de familia, doña Matilde, había acudido a la defensoría, destrozada. Estaba a punto de perder la custodia de sus hijos. Su expareja, un hombre con recursos e influencias, había contratado un abogado costoso que manipuló documentos y tergiversó hechos, aprovechándose de la ignorancia legal y la incapacidad de doña Matilde para presentar la documentación adecuada y a tiempo. Elisa, aunque luchó con uñas y dientes para preparar el recurso de último minuto, no pudo revertir la sentencia. La defensoría, sobrecargada y con recursos mínimos, no pudo brindarle la asistencia necesaria a tiempo. Cuando la noticia se confirmó, la madre se desmoronó justo frente al escritorio de Elisa. El llanto desgarrador de doña Matilde, un grito de impotencia absoluta, fue para Elisa un golpe físico. Corrió al baño, sintiendo que un peso insoportable la ahogaba. Lloró no solo por Matilde, sino por todas las injusticias que el sistema permitía por la desigualdad. La ley, en ese momento, se le presentó como un arma de doble filo, peligrosa e injusta para los desvalidos. La impotencia fue una herida abierta. Sin embargo, este dolor no la llevó al cinismo ni a la parálisis. Se transformó en una energía resolutiva y volcánica. Elisa comprendió que la rabia y el dolor podían ser canalizados hacia una determinación aún mayor. Cada petición que escribía a partir de ese día, cada documento, cada recurso que preparaba, se convertía en un acto de guerra silenciosa y precisa contra la injusticia estructural. Ella dejó de ser una estudiante para convertirse en una defensora incansable y aguerrida,
movida por una pasión incontrolable por la equidad. Fue en ese campo de batalla legal y social que su vocación se templó. Ella internalizó la lección más importante: la ley es solo tinta en el papel si no hay un profesional ético, competente y aguerrido para darle voz, cuerpo y aplicación. Su objetivo se hizo cristalino: no solo quería defender a los desamparados, sino llegar a la silla de juzgar, donde tendría el poder real y la autoridad para asegurar que la balanza de la justicia se inclinara hacia el lado de la dignidad humana, corrigiendo las fallas del sistema que ella misma había presenciado en carne viva. Su tiempo en la Defensoría Pública no fue solo una práctica, fue el bautismo de fuego que la graduó para su verdadera misión en la vida. La graduación con honores de la Facultad de Derecho no representó, para Elisa, el final de un ciclo, sino la señal inequívoca de que la maratón de la excelencia apenas comenzaba. A pesar de haber vencido la barrera del examen de ingreso y de haber superado la brecha cultural con creces, ella era plenamente consciente de que el concurso para la magistratura era una prueba de élite, una criba rigurosa que exigía no solo conocimiento, sino una profundidad analítica y una comprensión filosófica de la ley que trascendiera el simple bachillerato. Elisa sabía que no podía detenerse. Su objetivo no era solo ser una abogada, sino ser una jueza que pudiera impartir justicia con la máxima autoridad y sabiduría. Dividió su tiempo de manera casi quirúrgica. Por las mañanas, trabajaba incansablemente, asumiendo casos pro bono en colaboración con la Defensoría Pública para mantener su conexión con la realidad social, simultáneamente, ofreciendo clases particulares a estudiantes de primer y segundo año para generar ingresos. Cada centavo ganado, cada honorario, fue ahorrado y complementado con préstamos estudiantiles para financiar su siguiente gran inversión: el posgrado en Derecho Público, con especialidad en Constitucional, en una de las instituciones más respetadas del país. Este periodo fue un regreso intensificado a la disciplina de las madrugadas. Su pequeño apartamento alquilado se transformó una vez más en una celda de estudio. Sin embargo, esta vez el cansancio no era solo físico, era un agotamiento intelectual, un forcejeo constante con conceptos abstractos y teorías complejas. El factor decisivo en esta etapa fue el encuentro con su mentor, el doctor Augusto. Un profesor de renombre, con una trayectoria impecable y una reputación de ser implacable, el doctor Augusto rápidamente identificó en Elisa no solo la capacidad de memoria, sino la fibra moral y la disciplina férrea de una verdadera jurista. Su mentor la tomó bajo su ala, pero con un método de enseñanza que era más un desafío que una tutoría. El doctor Augusto se negó a que Elisa se conformara con la mera memorización de códigos y artículos. Él la desafió a ir más allá del decoreba, la jerga brasileña para memorizar sin entender. La obligó a leer a los grandes filósofos del derecho, a Kelsen, a Dworkin, a Robles. Le exigió que escribiera ensayos cuestionando el papel del Estado, la ética en la administración de justicia y la naturaleza misma de la equidad en una sociedad desigual. Elisa, le decía a menudo el doctor Augusto con una voz severa pero llena de respeto, un juez no solo aplica la ley, un juez la piensa y la humaniza. Si no cuestionas la norma, serás solo un autómata. Las noches de Elisa se transformaron en largas jornadas de debates internos y externos. La luz amarilla de su lámpara volvía a ser su compañera,
pero ahora el cansancio venía acompañado del placer intelectual supremo, el gusto por la comprensión profunda. Ella estaba inmersa en una arquitectura de conocimiento, dedicándose a la titánica tarea de construir el castillo de saber inexpugnable que sustentaría su carrera. Cada libro leído, cada artículo desgranado, cada debate ganado en clase no era solo una nota, era un cimiento más, un ladrillo más en esa base inquebrantable que la protegería de cualquier cuestionamiento futuro. La etapa del posgrado fue, en esencia, la graduación de su carácter. Se convirtió en una experta en derecho constitucional, la rama que protege los derechos fundamentales, aquellos mismos derechos que su familia y sus asistidos en la defensoría tanto necesitaban. El agotamiento era extremo, pero el propósito era inmensurable. Estaba lista para el último escalón, el desafío final. Había pasado de la lucha por el acceso a la lucha por la maestría. La preparación final para las oposiciones a la magistratura se consolidó como el clímax del aislamiento y la disciplina de Elisa. Tras años de lucha académica, esta fase era el último y más despiadado filtro. Elisa tomó una decisión radical, alquiló un minúsculo apartamento en la capital, transformándolo deliberadamente en una celda de estudios. Apagó su teléfono móvil, se despidió de toda vida social y se impuso un régimen espartano, una renuncia total a cualquier distracción. El reloj era su único amo y esclavo, de 12 a 14 horas diarias dedicadas exclusivamente a la lectura, el fichaje de jurisprudencia y la revisión meticulosa de toda la vastedad del derecho brasileño. Su mesa de trabajo se inundó de cientos de volúmenes, códigos, tratados y cuadernos. Ella no solo leía, practicaba la recuperación activa del conocimiento, simulando exámenes orales frente a un espejo, entrenando su voz para la seguridad y la claridad, y obligando a su mente a conectar conceptos complejos a la velocidad del rayo. Esta etapa fue más que estudio, fue una guerra de desgaste contra el agotamiento físico y mental. El objetivo no era solo aprobar, sino dominar la materia con una autoridad inexpugnable, capaz de resistir el escrutinio más severo. El momento culminante llegó con la temida prueba oral, una etapa legendaria conocida por quebrar el espíritu de candidatos brillantes. El examen se realizaba ante un tribunal compuesto por experimentados desembargadores y miembros del Ministerio Público, figuras imponentes cuya misión era poner a prueba al candidato no solo en conocimiento, sino en su carácter y su capacidad para pensar bajo una presión extrema e intimidante. La sala, con sus maderas oscuras y su silencio sepulcral, amplificaba cada tic nervioso y cada respiración vacilante. Al sentarse en la silla, frente a los rostros severos de la banca examinadora, Elisa sintió el peso de sus años de lucha. Pero esa presión, en lugar de paralizarla, actuó como un catalizador. Ella no era solo una aspirante, era la embajadora de su propia historia. Sus ojos se fijaron en los jueces, no con miedo, sino con la serena convicción de quien ha conocido la ley a través de la experiencia vivida. La examinación fue implacable. Las preguntas volaban, abordando desde el derecho tributario más complejo hasta la teoría pura del derecho. Pero fue al ser cuestionada sobre el principio de la dignidad de la persona humana, el pilar fundamental de la Constitución, cuando Elisa alcanzó la trascendencia. En lugar de limitarse a citar el artículo constitucional o la teoría de Kelsen o Kant, la voz de Elisa se transformó. Habló con la autoridad moral que solo puede dar la experiencia directa. Narró, sin sentimentalismos pero con profunda convicción, la historia de sus padres, el peso del sacrificio del broche, la desesperación que había presenciado en la defensoría pública. Explicó que la dignidad de la persona humana, para ella, no era una simple norma, era la justificación de la existencia misma del poder judicial.
Era el derecho de la madre que pierde a sus hijos por falta de asistencia legal y la obligación del Estado de no permitirlo. Elisa no solo recitó el principio, lo vivió y lo ejemplificó. Su respuesta fue tan visceral, tan auténtica y tan profundamente anclada en la realidad social, que resonó en el tribunal con una verdad que la teoría pura nunca podría alcanzar. Ella no solo demostró ser la candidata más preparada intelectualmente, sino también la que poseía la mayor estatura moral y la comprensión más profunda del impacto humano de la ley. El tribunal, habituado a la arrogancia y la superficialidad, quedó visiblemente impresionado. Al finalizar su exposición, se hizo un silencio absoluto, más elocuente que cualquier aplauso. Elisa había superado la prueba de fuego, no solo con su intelecto brillante, sino con el peso de su alma y el testimonio de su inquebrantable compromiso con la justicia. Había conquistado el último bastión, demostrando que la disciplina forjada en la escasez era superior al privilegio. Finalmente, el largo y arduo camino concluyó en el día más esperado. El diario oficial publicó la lista con su nombre, y luego, la ceremonia solemne de la toma de posesión. No fue un simple trámite administrativo, fue el sellado de una promesa. Tras años de estudio ascético, de privaciones autoimpuestas y de batallas contra la desigualdad de oportunidades, Elisa se encontró, a la edad de 30 años, de pie ante el espejo, vistiéndose por primera vez con la imponente toga negra de la magistratura. El tejido del traje era pesado y sobrio, denotando la inmensa responsabilidad que conllevaba. Al observarse, Elisa no vio solo a una abogada, vio a la encarnación viva de una epopeya. Cada gramo de ese paño representaba una hora de estudio bajo la luz tenue, cada hilo simbolizaba un sacrificio de sus padres, cada pliegue evocaba una lágrima de frustración superada. Había regresado a su estado natal, pero ya no como la niña de la taipa, sino como la doctora Elisa, jueza de derecho. El círculo de su vida se había completado, y la promesa de la tierra se había cumplido en la más alta esfera de la ley. El día de su primera audiencia oficial fue un torbellino de emociones contenidas. El Palacio de Justicia era un templo de mármol y maderas nobles, muy diferente a la precaria sala de la Defensoría Pública. Antes de sentarse en el estrado imponente del juicio, un asiento que irradiaba poder y autoridad, Elisa pidió un momento. Cerró los ojos. En el silencio absoluto de la sala vacía, permitió que un torrente de recuerdos la invadiera. Vio a la niña del barraco de adobe, inclinada sobre el libro de gramática pagado con el broche de plata. Sintió el frío de la madrugada y el cansancio bajo la lámpara de 40 vatios en la casa de su tía. Escuchó el eco de la voz de la doctora Elena que la inspiró, y sintió el dolor palpable de las madres que perdían a sus hijos en la defensoría. Todas las versiones de Elisa, la soñadora, la luchadora, la becaria, la discípula del doctor Augusto, la guerrera del examen oral, convergían en esa mujer vestida de negro. Ese instante fue la prueba final de su carácter. No permitió que la vanidad o el orgullo se apoderaran de ella. En su lugar, renovó su juramento interno: la toga no era un premio, sino un servicio perpetuo y una responsabilidad con los que no tenían voz. Su asiento en el estrado no era un trono, sino una trinchera desde la cual libraría la guerra contra la injusticia que tan bien conocía. La autoridad que le confería la ley no era para intimidar, sino para proteger. Al abrir los ojos, se sentó. La sala se llenó de abogados, fiscales, y el público. Al iniciar la sesión, su corazón latía con una mezcla de solemnidad y profunda humildad. Levantó el mazo del juez, un objeto pesado y simbólico, y golpeó la mesa para declarar inaugurada la audiencia. El sonido del golpe de su mazo resonó en la sala, y ese eco no fue solo la señal del comienzo de una sesión judicial, fue la reverberación de la victoria de la esperanza sobre la escasez,
del mérito incesante sobre la cuna de oro. Fue el sello final de su gran salto. La jueza doctora Elisa se convirtió, desde ese día, en un faro en su comunidad. Su historia, la de la niña nacida en la tierra que alcanzó la más alta posición en la justicia, se erigió como un testimonio vivo e inquebrantable de que el poder transformador de la educación y la meritocracia del esfuerzo no son quimeras, sino la más justa y poderosa de todas las leyes. Ella nunca olvidó la luz de la pequeña lámpara. Y esa memoria fue la luz que, día tras día, guió su mano al firmar cada sentencia. De la tierra a la toga, Elisa probó que el esfuerzo es la ley más justa. No dejes que nadie limite tu horizonte. Sé parte de la comunidad que transforma sueños en realidad. Suscríbete al Gran Salto.